Bienvenidos. El conflicto en Medio Oriente avanza con más celeridad de la que uno se hubiese podido imaginar, yo por lo menos, y tiene una serie de evoluciones y desvíos que no dejan de sorprender, aunque en muchos casos, me refiero a mí principalmente, sí con placer, sin estar seguro de que esto tendrá el mejor desenlace. Y aquí está una persona que ha advertido que a largo plazo ella se teme de que esto pueda tener el peor desenlace. Ya vamos a revisar uno de los X en que Andrea Balda, nuestra invitada internacionalista de esta noche, directora de Compendium, advierte esa posibilidad. Pero empecemos revisando lo último, la posición de Pedro Sánchez respecto a por qué no autorizaba la utilización de las bases que tienen los Estados Unidos en su territorio para desde ahí hacer operaciones militares contra Irán. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. Desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sí, encuentra durante todo el mes hasta 30% off en productos para la rutina de higiene personal de toda la familia. Cuidando de toda tu familia todos los días, ahí está Pharmacy. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ya veremos cómo, según la portavoz de la Casa Blanca, la posición de Pedro Sánchez, como la que hemos empezado refiriendo, cambió hoy. Escucharán también los términos. Pero antes, revisemos qué pronunciamiento tuvo Keir Starmer, primer ministro de Inglaterra. Lo van a escuchar en inglés, en caracteres. Quienes siguen por aplicaciones de televisión verán la traducción. Básicamente sostiene que en principio Gran Bretaña no se pensaba unir a esto, pero ante los ataques que han sufrido intereses directos de ellos, van a participar. That the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement, one in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. But Iran is striking British interests nonetheless, and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request, to prevent Iran firing missiles across the region
killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Dice que ante el ataque de Irán a intereses británicos, ellos han decidido aceptar el pedido de Estados Unidos para usar sus bases en Inglaterra con el fin específico y limitado de la defensa. Con esto quieren evitar que se lancen misiles por toda la región y, según dijo antes de esa declaración, poner al pueblo británico o inglés en peligro. ¿Cómo entender todo esto y lo que en las últimas 48 horas ha sucedido? Lo analizaremos con la internacionalista Andrea Balda, quien expresó en un tuit reciente de marzo 1, aquí está lo que les refería. Hasta lo que hemos visto ahora, marzo 1, 3 días atrás, este es un caso en que la victoria podría producir un problema mayor que el que resuelve. Seguiremos atentos desde Compendium. Más adelante verán qué es eso. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Los antecedentes de nuestra invitada no solamente son los que van a ver en esa breve descripción. Es especialista en relaciones internacionales, tiene 40 años, 3 hijos, casada, directora de Compendium, fue consejera del gobierno del 2021 al 2023, si no me equivoco, pero eso es muy poco con relación a una vasta trayectoria académica que también muy brevemente quiero resumir, para que ustedes vean la formación que avala sus opiniones. En la actualidad es candidata a PhD en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. En el 2022, la Universidad de las Américas y CAI FedExport, programa de directores profesionales independientes. En el 2014, la Universidad Alfonso X, Conflicts and Negotiation International Relations. En el 2014 también allí igual un diplomado en Derechos Humanos en el terreno. En la Johns Hopkins University de Washington, Relaciones Internacionales, un minor in History. En el 2007 igual allá, Estudios Latinoamericanos, un minor en Literatura. En la Unidad Educativa Bilingüe Delta se formó. En la Casa Grande es docente principal de Seguridad, Actores y Conflicto, Diplomacia y Gobernabilidad. Y si sigo con el resto se me acaba el tiempo el programa. Generoso. Ajá. No, es importante reseñarlo para entender el porqué de sus ideas muy propias y muy distintas a la corriente. Por eso me interesó invitarla. Empecemos. ¿Por qué esta afirmación o esta advertencia tan preocupante en que hasta ahora la victoria puede producir un problema mayor del que resuelve? A ver, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo un escenario increíblemente inestable con un actor que está en el terreno de lo imponderable absoluto, que es Irán. Es un estado opaco del que se conoce poquísimo. Ahora, si se pide un cambio de régimen, y ese es el riesgo en el que estamos sometidos, digamos, que exista un cambio de régimen, porque un régimen descabezado no significa que sus estructuras de poder duro hayan caído, sería un estado en el que nos arriesgamos a que se vacíe de contenido ideológico y que sean las guardias revolucionarias las que tomen el poder. Peor escenario posible. Es decir, es mejor un malo conocido o previsible que un perverso imprevisible.
Efectivamente, y usted lo ha dicho, predecible, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un Estado teocrático se alinea, digamos, a estos preceptos que son ideológicos, eso lo convierte predecible, tiene líneas rojas doctrinales. Un Estado vacío de ideología se convierte en un Estado rentista, con líneas rojas que son muy inmóviles, y eso hace que sea difícil de predecir. Sujetas a la conveniencia, al interés de la cúpula gobernante. Del interés de la cúpula gobernante y de actores no estatales violentos que abundan en la región. Ya, pero usted dijo al principio una cosa que no es cierta, que Irán tiene una conducta imponderable. Lo más seguro de Irán, y su objetivo es que quiere destruir Occidente y va a usar todos los vericuetos, rectos, torcidos, sinuosos, para llegar a eso. ¿Qué más predecible Sí, no que me eso? refería a su conducta, sino a todos estos vericuetos. Y es el problema más grande con relación a Irán es que no tenemos a ciencia cierta conocimiento real sobre toda su capacidad de poder duro. Y ese es el problema. ¿En verdad usted cree que su potencial nuclear especialmente puede ser mayor que el que se ha denunciado? No. Sabemos que se ha decimado, pero sabemos que no se ha extinguido. Y luego sabemos que tiene una capacidad de misiles balísticos importantes, pero no sabemos exactamente cuántos y hasta dónde. Entonces el problema no es qué tanta capacidad militar tiene Irán, sino cuál es el riesgo de escalada desordenada en este contexto. Ya van a ver ustedes que Andrea Balda advertía también en varios de sus tweets la forma en que tiene que dosificar y administrar sus misiles de Irán y el impacto que eso tiene en la duración y extensión del conflicto. Antes de proseguir, vamos a ver una declaración de Caroline Levitt, a la que me refería, pero quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. Carlos Vera, en Extreme, que es canal 15, o 709 de Vito TVO, en DirecTV, que es el 194, corresponde a Manavisión. Desde hace 2 días han arreglado el problema de audio tras mi insistencia y la de los seguidores, detectando que había un cable que al pasar del programa en el formato que lo reciben a DirecTV no llevaba LR, es decir, left-right, sonido estéreo, sino solo uno. Les ruego que sigan reportando si las cosas han mejorado. En esas 2 cableras, y en todas las que nos pone RTU a lo largo del país, 40,000 hogares nos siguen, se conectan aproximadamente todas las noches. 10,000 mal en radios, más 101.3 FM Radio Centro, 89.3 FM Candela, con K en Manabí, igual frecuencia desde Riobamba, con la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Esta declaración que tengo de Caroline Levitt no creo que está con caracteres ni traducida todavía. Oigámosla en inglés y enseguida les explico rápido de qué se trata. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear. And it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military. And so I know that the U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. But the president expects all of our European allies, of course, to cooperate in this long sought-after mission, not just for the United States, but also for Europe, to crush the rogue Iranian regime that, again, not only threatens America, but also threatens our European allies as well. Varios conceptos en tan poco tiempo. Dice básicamente que tras oír alto y claro al presidente Trump ayer sus pronunciamientos, el gobierno de España ha hecho conocer a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos su predisposición a colaborar, esos son los términos, y espera que igualmente lo haga el resto de Europa, porque es el interés, entiende ella, de toda Europa, en acabar con ese régimen en Irán. ¿Cómo entender esa posición de España tan reacia a colaborar con los Estados Unidos cuando ha sido distinta? Ya vimos el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña sobre lo mismo. A ver, yo creo que en el contexto español se entiende la posición de Pedro Sánchez, creo que es consecuente con sus posiciones en conflictos anteriores. Sin embargo, nos ha demostrado que cada posición tiene un costo de oportunidad y en este caso España no podía o no estaba listo para asumir ese costo de oportunidad, cerrándole las puertas al comercio estadounidense. Ajá, entonces funcionan los aranceles como instrumento de presión internacional. Por supuesto. Y lo que más importa a los países es el dinero, no los principios.
No necesariamente, y creo que de hecho sí, en este contexto para Pedro Sánchez este margen de maniobra se le ha cerrado un poco y lo pone en una situación increíblemente incómoda luego de dar toda esta cátedra moral sobre el respeto al derecho internacional y demás, pero es parte también de la misma presión y de hecho cae en el juego perfecto que ha logrado Irán al internacionalizar el conflicto y es someter estos países terceros a presión para generar el decaimiento del conflicto contra Irán. Usted también dice tantas cosas en tan poco tiempo que me cuesta trabajo desmenuzarlas enseguida. Vamos un poquito más a Pedro Sánchez. En lo que él dijo, lanza unos molones, decimos en mi tierra, contra Trump, terribles. Dice, el humo de la guerra, es decir, es casi esto una ficción, lo que busca es ocultar su fracaso, sin mencionarlo se refiere a él. Y por último, la finalidad no es la que proclama, sino llenar los bolsillos de unos pocos, se refiere a los fabricantes de armamentos y a los beneficiados de las decisiones comerciales. Sí, me parece durísimo, veamos, son unas declaraciones categóricas muy duras contra Estados Unidos y creo que en estos momentos es increíblemente temprano para hablar de un fracaso en el contexto de esas misiones, sobre todo si la comparamos con las acciones estadounidenses en Venezuela, que fue una operación militar increíblemente exitosa. Pero yo entiendo que cuando habla de ocultan su fracaso se refiere al manejo de Trump interno en los Estados Unidos, aunque tampoco lo especifica. Sí, puede ser, y de hecho es un contexto interesante en estos momentos porque está sometido a presiones domésticas y el conflicto también se superpone en el contexto electoral. Están en elecciones primarias en distintos estados en estos momentos y luego frente a las posibilidades de los midterms en noviembre. ¿Trump puede está ser, entrando en pero no ha una perdido guerra nada para todavía. levantar su imagen? No, por supuesto, eso no es lo que he dicho. Me parece, de hecho, para Trump esto es problemático, sobre todo el factor tiempo, de manera, si se prolongase el cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, esas presiones económicas lo podrían afectar a él domésticamente y parte de lo que discuten los republicanos a la interna es qué tan adecuado es entrar en estos momentos en este conflicto. Usted dijo aquí particular. también que Irán ha tenido éxito al internacionalizar el conflicto. ¿Por qué ese es un éxito para Irán? Para Irán, porque esto es una suerte de ejercicio de presión para actores terceros que no se iban a ver involucrados, como los países árabes. Para Irán los utiliza como escudo. Es decir, yo quiero que ustedes funcionen como agentes de presión contra Washington para que los ataques disminuyan en volumen. Pero Esa se es va la también apuesta contra iraní. Francia, contra Italia. Sí, y de hecho me parece, y ese es el problema más grande en este momento, es que hay errores de cálculo que pueden darse en cualquier momento. Y Pero el efectivamente, cálculo de la cúpula gobernante en Irán, parece. de la cúpula gobernante en Irán. De hecho, hay una declaración interesantísima por parte del ministro de Exteriores iraní cuando habla sobre las órdenes que están dadas a la Guardia Militar y que la Guardia Militar está actuando sin direcciones directas de mando, sino siguiendo un libreto que ya estaba esquematizado y eso es peligrosísimo. Ergo, la única forma de salvarse de Irán del exterminio total, para decirlo antes así, o del descabece total, es involucrar a otros por lo que usted acaba de decir. Correcto. Y al mismo tiempo se dispara en el pie porque Irán tiene que seguir viviendo en esa región. ¿Él llegaría a bloquear el estrecho de Hormuz? ¿Perdón? ¿Irán llegaría a bloquear el estrecho de Hormuz? De hecho, ya ha anunciado el bloqueo del estrecho de Hormuz, que está hoy operando con menos del 80% de su potencial. Ahora, revisemos lo que Navier. dijo recién Trump en una reciente intervención, reiteró, respecto a cuál es el trasfondo de su intervención de ahora. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you.
and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. También varios mensajes ahí. Primero, es cierto que durante 50 años Irán estaba atacando a los Estados Unidos. A ver, y de hecho es maravilloso que el discurso empiece así porque es un mensaje directamente a su público doméstico. Posiciona la narrativa de Irán como este enemigo histórico, el eje del mal, ya no Irak, Irán, como este enemigo histórico de Estados Unidos, lo que es un mensaje también electoral y que prepara al público estadounidense para un conflicto mayor que podría salirse de las manos. ¿Y es Irán el primer auspiciante del terrorismo mundial? Irán es un desestabilizador enorme en la región y efectivamente tiene un historial conocido de financiar grupos terroristas y milicias chiitas alrededor de la región. Lo sé, pero es el primer auspiciante del terrorismo, como asevera él. Es posible. Lo otro, somos la mayor potencia del mundo y eso nos dice derecho, nos da la posibilidad de hacer lo que hacemos. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? A ver, eso es enormemente discutible. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del contexto del derecho internacional, por ejemplo, hay un montón de áreas grises con relación a las acciones que se están dando en este momento, sobre todo en referencia al ataque inicial del que habla Donald Trump en su discurso. Y estas áreas grises giran en torno a estas misiones de cambio de régimen, pero también hay precedentes incómodos en ese contexto en las líneas del derecho internacional que creo que van a lo largo de un análisis de 3 capas, que es donde podemos nosotros medir y entender. Primero, el análisis técnico. Por ejemplo, Noruega ha manifestado que no está de acuerdo con el ataque porque no cumple con el umbral de ataque inminente dentro del contexto de derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos contesta ese análisis diciendo, bueno, ¿sabes qué? Según la doctrina de defensa ampliada de Estados Unidos a partir del 2001, el ataque cumple perfectamente dentro de las causales para un ataque preventivo. Sí, pero los Estados Unidos rigen sus normas más que las internacionales. Bueno. ¿Y no es eso lógico ante el fracaso del sistema internacional de la ONU en una serie de casos evidentes, del más cercano nuestro, Venezuela? Si seguíamos esperando que la ONU haga algo, ya se salieron de la OEA, seguramente seguían 30 años más la dictadura. ¿Y qué decir de Irán? Van, viene negocio, no, oculto, comisión negociadora, se queda así, paro. O sea, sin que eso lo justifique, ¿no lo explica plenamente? Correcto, a ver, y eso es lo que probablemente es el análisis más interesante de todo este momento y lo que deberíamos estar viendo así como en big picture, y es la noción de que estamos viviendo a tiempo real la transfiguración del orden internacional, donde hay ciertas reglas que el poder duro pesa más. ¿Producto que de qué? Del fracaso del orden internacional. Cuando todos tenemos reglas y nadie las sigue, el sistema no puede sobrevivir. Es decir, esto debería terminar en una evolución, actualización o modernización del sistema. Desde luego que creo que ha habido a la interna de las Naciones Unidas un ejercicio introspectivo para modificaciones del Consejo de Seguridad desde hace algún tiempo, pero nuevamente no quedan en nada. Anunciado y es por años y postergado por años. ¿Por qué? Postergado por años. Porque no está en los intereses de nadie someter a mayores poderes de veto al sistema internacional y nadie puede decidir quién debería tener ese poder de veto no consensuado. Le pregunto yo, ¿usted pondría 5 nuevas potencias emergentes en el Consejo de Seguridad? India, Pakistán y Brasil. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Me parece que ese modelo ya queda en desuso, fue concebido para un orden internacional que hoy ya no existe. La discusión ahora es cómo hacemos que de esto nos salga algo peor de lo que ya hay, que era el temor que ha advertido nuestra invitada. Con más de ella, volvemos enseguida. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al ser focalizado contra su poderío nuclear y su soporte militar, prueba al mundo que no hay afán de control, sino de defensa del llamado mundo occidental. Grave precedente sientan al no sujetarse a las normas del derecho internacional, porque éstas han servido para blindar regímenes terroristas que sí intervienen en otros estados por sutiles vías.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise de este programa mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14, en las 4 cableras del mismo número, CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En cambio es Zapping. Ahí en Zapping es canal 121. El canal de YouTube digital Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. En Imbabura y Carchi, el reprise lo hace también al día siguiente de Alborada, 90.3 FM, pero 6:30 de la mañana, un poquito más tarde. Y estamos en Loja, medios convencionales y plataformas de Ecotel TV algún tiempo ya. Ok, retomemos lo que usted estaba diciendo hace un rato. Yo le decía en la pausa que me cuesta seguirla a Andrea, no solo por la agilidad con que habla, sino por la cantidad de ideas que suelta en muy poco tiempo. Y yo quiero digerir algunas. Pero previamente, para completar este análisis que estamos haciendo de la posición de algunos países europeos, veamos esta muy breve que hizo Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Who is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed to what's happening here. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here in Europe. Dice, para quienes nos siguen por radio y sí vieron en cambio la traducción en medios convencionales, en resumen, que Irán ya representa una amenaza para Europa. ¿Eso es un preludio, una predisposición a involucrarse militarmente? Probablemente no, pero sí es una preparación narrativa a cualquier cosa que puede pasar. Como conversamos más temprano, estamos ante un escenario lleno de imponderables y todo el mundo está preparando al público en casa para lo que pueda darse. De hecho, en esa declaración conjunta de Gran Bretaña, Alemania y Francia, ellos hablan de estar listos para responder en términos defensivos. Y ese término es clave porque dice defensivos y no ofensivos. Entonces, claro, todo el mundo está preparando el terreno para lo que pueda suceder, pero nadie está listo
para entrar en una guerra mayor. ¿Cuál es la diferencia entre usar las bases militares, en ese caso que usted citó, de Gran Bretaña, para términos defensivos que para términos ofensivos? Y desde ahí van a despegar aviones que van a atacar a Irán y desde ahí van a despegar aviones cisterna para abastecerlos de combustible. ¿Qué de defensivo tiene eso? Claro, a ver, y ahí sí, efectivamente es una muy fina línea, pero tiene que ver con la capacidad de estos ataques y el momento en el que se dan. Es decir, estos ataques van a unilateralmente dirigirse contra Irán a nombre de estos países puntualmente, o simplemente ofrecen su posicionamiento geopolítico para provecho de Estados Unidos. Y, digamos, como le digo, es una delgada línea y va a depender muchísimo de cómo lo lee y cómo lo escoge leer Irán. Irán busca que de alguna manera intervengan China y Rusia principalmente. ¿Qué tendría que ocurrir para que ellos se unan al ataque del lado de Irán contra la civilización occidental, aparte de Hezbollah y todas esas milicias y proxies que tiene repartidos en Medio Oriente? Bueno, tendría que ocurrir mucho y vamos a dividirlo en dos partes. Pensando en Rusia, Rusia en estos momentos no tiene la capacidad económica, por ejemplo, para defender a Irán en un contexto de aislamiento mayor dentro del Medio Oriente. ¿Tanto le ha afectado la guerra de Ucrania a Rusia? De hecho, la coyuntura en estos momentos para Rusia es maravillosa porque sube el precio del petróleo y eso ayuda un poco a llenar esas arcas que han sido vaciadas por el esfuerzo militar. Entonces, en este contexto, en el cortísimo plazo, a Rusia le beneficia este desorden. Además, es un actor que se beneficia del caos. El mundo está enfocado en el Medio Oriente, nadie está mirando lo que sucede entre Rusia y Ucrania en estos momentos, y toda esa capacidad de defensa aérea que iba a ir a Ucrania está siendo utilizada toda en el Medio Oriente. Entonces, para Rusia esto es casi que un golpe de suerte. ¿Y China? Y en el caso de China, bueno, hemos visto que China ha dado manifestaciones importantísimas, declaraciones importantísimas alrededor del respeto al derecho internacional y el retorno del multilateralismo y tal, y que se ha erigido como esta suerte de actor moral en ese contexto, pero claro, es netamente retórico. No estamos viendo a China hacer ningún tipo de movimiento defensivo a favor de Irán, tanto así que además China está preocupado en estos momentos con sus plenarias locales para lanzamiento de su plan quinquenal, o sea que está en otra onda. Plenarias locales en China. Correctísimo, en estos momentos. Pero todos del mismo partido. Todos del mismo partido. ¿Qué discuten entonces? Bueno, son unos eventos donde todo está mayormente planificado y están lanzando las proyecciones económicas para los siguientes 5 años que, digamos, para el espectador es interesantísimo, tanto en cuanto nos habla sobre la planificación y la visión del orden internacional que tiene China para los siguientes 5 años. Lo que hacen, por lo tanto, es afinar, ya que nos fuimos allá un ratito, lo que hacen es afinar elementos de la misma línea, pero en ningún momento desviarlos, cuestionarlos. No hay un debate. Nada no están eso. sujetos a debate en el contexto del plan, es una presentación. China es como Cuba, ¿ya? Con quien acabamos de romper relaciones felizmente hoy día, tras la audacia de declarar persona no grata a todo el personal de la Embajada Ecuatoriana. No sé específicamente a qué se deba, y mucho menos creo que tiene justificación. Celebro la reacción drástica del presidente de la República del Ecuador. Es que yo también retiro mi embajador, se vienen acá, ruptura de relaciones. Volviendo al tema central que nos convoca, Gabriel Ben Tasgal, quien es periodista y analista internacional de Israel, prefiere poner énfasis en cuál ha sido la estrategia de Irán para que no olvidemos esto como foco de toda la discusión. La estrategia de Irán ha sido en los últimos 20, 30 años intentar vengarse en el extranjero, inclusive en América Latina, de lo que es impotente de reprimir en Oriente Medio. O sea, si no puede derrotar a Israel, no lo puede enfrentar, bueno, intenta vengarse la comunidad judía o de intereses occidentales donde cree que puedan actuar sin que lo castiguen. Como ha pasado, por ejemplo, en Argentina en 2 atentados que hizo la alianza Irán-Hezbollah. En el caso específico de Irán y de Hezbollah tienen 5 tipos de intereses en América Latina. Hacen da'wah, o sea, hacer acción social para adoctrinar a gente que se convierta al Islam chiita, tiene un medio de comunicación para expandir su ideología, se llama Hispan TV, le paga a políticos para que sean portavoces de Irán en América Latina, como el caso de Luis de Lía en Argentina, o
Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España que recibía dinero de Irán, tienen nexos con el etnocacerismo y están metidos profundamente en el lavado de drogas y la distribución de drogas. La caída de Irán, la posible caída del régimen iraní, es una excelente noticia para la seguridad de América Latina. ¿Ve usted también penetración de Irán en el aspecto ideológico, cultural, inclusive mafiosos asociados al narcotráfico en nuestra civilización occidental? A ver, yo creo que hay un recorrido histórico de Hezbollah reconocido en la región, sin embargo, en estos momentos Hezbollah tiene otros problemas mayores en los que preocuparse. No creo que esté pensando en ningún tipo de activar ningún tipo de esas redes de momento en la región. Y es venganza, como él dice, lo que anima a Israel con Occidente, ya que no puede controlar, por ejemplo, la disidencia. Las mujeres han hecho un movimiento extraordinario allá en Oriente. En efecto, a ver, ¿qué es lo que pasa en el contexto, además de este enfrentamiento entre Irán e Israel? Ambos han tildado esta disputa directa en términos de supervivencia. Entonces, cuando ya el discurso es extremo para ambos lados y las posibilidades de triunfo de uno y otro implica la extinción de la contraparte, creo que es difícil hablar en términos narrativos en cualquier otro tono. Creo que los tonos se sobresaltan y creo que eso es netamente natural cuando ambos hablan de la extinción del ¿Hay otro algún otro país en Occidente que hable como este de Oriente, de exterminar al otro como fin último, porque lo consideran, partiendo del fundamentalismo religioso, el mal, el diablo, la antítesis de todo lo bueno de ellos? No que yo sepa, lo más cercano que ha estado el Occidente de tildar a estados dentro de ese contexto es cuando se hablan de los estados paria, cuando se habló en su momento del eje del mal en el contexto de la guerra contra el terror, pero eso ha sido probablemente lo más extremo a lo que se ha llegado en esos contextos. Qué importante la comparación. Cuando volveremos, requeriré la opinión de Esteban Santos, internacionalista desde Quito, con 3 opiniones muy breves sobre lo que estamos tratando. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al ser focalizado contra su poderío nuclear y su soporte militar, prueba al mundo que no hay afán de control, sino de defensa del llamado mundo occidental. Grave precedente sientan al no sujetarse a las normas del derecho internacional, porque éstas han servido para blindar regímenes terroristas que sí intervienen en otros estados por sutiles vías. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Sí, encuentra durante todo el mes hasta 30% off en productos para la rutina de higiene personal de toda la familia. Cuidando de toda tu familia todos los días, ahí está Pharmacy. Antes de entrar a la cirugía pesaba 98.5 kilos. Al día de hoy peso 65 kilos. Hola, soy Gaby, tengo 35 años y me realicé una manga gástrica con el doctor Trino Andrade. Me empezaron a medicar cuando tenía 24 años para la hipertensión. Como no lograba bajar de peso, la medicación de la hipertensión cada vez era mucho más alta. Tenía un coach que me ayudaba a entrenar, tenía un cardiólogo, una endocrinóloga, una nutricionista y la psicóloga. Y con todo este equipo médico llegué hasta Ozempic, pero no lograba tener el resultado que quería. A los 6 meses después de haber usado Ozempic, mi cuerpo se hizo resistente a esta medicación, por lo cual ya no logré bajar más de peso. Mi proceso con el Ozempic duró más o menos 6 meses, en el cual yo gastaba todos los meses mucho dinero, que prácticamente llegué a gastar lo mismo de una cirugía bariátrica. Después de haberlo intentado todo, tomé la decisión de operarme, ya que mi familia fue la única aprobación que necesitaba para esto y ellos solo me aprobaron la cirugía con el doctor Trino Andrade. Cuando me operé de la manga gástrica, el cambio se fue dando de a poco. Empecé todo un proceso de aprender a comer nuevamente. A los 2 meses yo pude ver un cambio abismal en mi cuerpo. Yo le diría a la Gaby de hace 10 años que no tenga miedo, que investigue un poco más y que se realice la cirugía con el doctor Trino Andrade, porque es algo que de verdad les va a cambiar la vida.
Vera a su manera, crítico e independiente. Cerca de 15.000 hogares en los Estados Unidos, todos ecuatorianos, se conectan por las noches a este programa en macro digital, ya gracias a que la mayoría de sus suscriptores son de nuestra comunidad allá. Nos pone también en Hispasat, en España, en 23 de 24 provincias en el Ecuador, en 5 países, 168 cableras, una de ellas en Colombia. La de Perú es Zapping, ahí es canal 129 o 152. Respiro siempre asegurarse de eso. ¿Está listo Esteban Santos? Doctor, gracias por esperarnos. Bienvenido. 3 inquietudes breves, como anticipé. ¿Cree usted que se justifica la intervención, el ataque de Estados Unidos a Israel para bloquear o disminuir su capacidad y poderío nuclear principalmente ante la ineficacia de otras instancias y organismos internacionales que hemos mencionado aquí, que los tratadistas vienen invocando y no funcionan? Hola Carlos, intentando ser lo más objetivo posible, yo invito a reflexionar sobre a qué Trump le estamos escuchando. Si es que es el Trump de junio del año pasado, en la guerra que él la llamó de los 12 días, cuando él decidió hasta dónde llegaba esa guerra, él, y cito, dijo que había sido tan efectivo los ataques de la Armada norteamericana que habían destruido todas las capacidades nucleares iraníes. El Trump de hace unos días nos acaba de decir que era urgente tener que intervenir porque la agresión militar nuclear iraní era urgente. Entonces, depende a qué Trump. Después tienes un Trump, si quieres, de 2008, 2011, que mandan, no sé si has visto estos tweets que resurgen, que le decía en ese entonces al presidente Obama que es tan ineficaz, es tan mal negociador que va a armar una guerra contra Irán para justificar sus malas decisiones internas y su falta de popularidad interna. Bueno, al final, y este es el último tema objetivo, es que tienes un presidente de los Estados Unidos que toma una decisión. El multilateralismo no le puede importar menos, ya te lo voy a responder en la siguiente pregunta, pero ni siquiera se lo consulta con su propio Congreso. Y esto de la mano de su gran aliado, que es Israel. Israel hace lo propio con Netanyahu, porque Netanyahu, en mi criterio, sabe que el momento en el que se queda sin guerra, que el tema palestino nuevamente está bajando de tono, el siguiente en perder el poder es él. Y no te olvides que Netanyahu en este momento tiene una orden de detención y captura por la Corte Penal Internacional. Evidentemente se está sentando grave precedente al resolver por vía de la fuerza, en este caso una guerra focalizada, limitada hasta el momento, aquello que los organismos internacionales debían enfrentar. Pero el beneficio o resultado final no podría ser positivo al por fin conseguir que la ONU se modernice o se actualice y sirva para algo. La historia la escriben los vencedores. Todo el sistema internacional que conocíamos hasta ahora nació luego de los acuerdos de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial, antes de terminarse en la arquitectura del mundo, en donde gracias al hegemón naciente que eran los Estados Unidos, se crea la lógica de la Organización Mundial de Naciones Unidas, el concepto de cascos azules a través del beneplácito que le pueda dar un Consejo de Seguridad. Esto es lo que necesitaba la ONU para renacer y refundarse, en mi criterio, en lo absoluto, porque si es que es el propio hegemón el que rompe las reglas que él mismo puso para mantener la paz y la estabilidad planetaria, porque el resto de actores le van a hacer caso. ¿Dónde queda entonces con qué actuar moral podemos decirle el día de mañana a China que no invada Taiwán o que Rusia no siga su agresión contra de Ucrania, porque esto violaría un derecho internacional? No sé si me explico. Y al final, Trump ha sido tan claro que le interesa tan poco Naciones Unidas y el sistema multilateral como tal, que manda 2 mensajes. Uno, este Board of Peace, que es para él el sucesor, lo que debería venir ahora en vez de Naciones Unidas, y él, tan pro América, no nombra un candidato para suceder en la Secretaría General, sino que en principio le da el beneplácito a una ecuatoriana libanés, que ahora, bueno, es libanesa ecuatoriana, que es la señora Baki. Ya ven ustedes todas las implicaciones y proyecciones que tiene esto, más allá del ámbito que hasta ahora estábamos analizando. Una inquietud final. ¿Qué explicación le encuentra a la crítica que hacen varios países hacia Estados Unidos e Israel, que no atacan o cuestionan o presionan otras potencias nucleares? Pakistán, por ejemplo, la India, por ejemplo, o frente a su reclamo de que ese tipo de regímenes
ya sé que Irán es un régimen terrorista, no deberían tener, me olvidaba de Corea del Norte, capacidad nuclear. Esta es una espectacular pregunta. Yo te decía en un anterior comentario, la respuesta en una palabra para mí es la Realpolitik. Y la Realpolitik que Irán desde siempre, desde el 79, pasó de ser el mejor amigo con el Shah al peor enemigo de Estados Unidos y de Israel. Entonces aquí hay un tema personal, si tú quieres, entre ambos países que nunca ha existido con otras potencias nucleares y países en desarrollo, como bien lo mencionas, como Pakistán. Creo que con Irán se vio una debilidad en este momento que le están tratando de aprovechar, pero yo te concluiría diciendo que para mí es muy delicado y sensible el no ver una salida. Puntualmente, Trump el viernes le dijo a un periodista del New York Times que tenían 3 nombres de que podían sucederle, una suerte de dictador encargado a lo Delcy Rodríguez en Venezuela. Y el sábado le dice a una periodista del ABC News que no hay tal porque estas 3 personas ya han sido asesinadas, ya fueron aniquiladas, fueron la palabra. Entonces, si no hay autorización del Congreso, esto puede durar un máximo en principio de 60 días. Veamos si es que el Congreso le da el beneplácito o no. Vienen las elecciones de medio término y sobre todo que al comienzo se dijo que esto iba a durar días, ahora se dice semanas y por último el día de ayer Netanyahu dijo que se iba a durar el tiempo que sea necesario durar. Y el miedo, por supuesto, es que nadie quiere que esto se vuelva un nuevo Afganistán, un nuevo Irak o un nuevo Vietnam. Ese es para mí lo que está pasando ahora. Hay un actuar unilateral y si te fijas, las potencias cada una por su lado, los europeos divididos por su lado, China y Rusia que tampoco van a intervenir, el uno porque no quiere, el otro porque no puede, y Latinoamérica también completamente dividida. Vamos a ver este sábado qué pasa en esta reunión de Mar-a-Lago. Por lo pronto el Ecuador ya declaró persona no grata a toda la misión diplomática cubana y yo interpreto eso como una suerte de ofrenda hacia Trump. Gracias, doctor Esteban Santos. Esto da para otro programa, pero quiero retomar lo último. ¿Cuál sería la clave para que, en beneficio de todos, esto termine rápido? ¿Qué tocaría proponer a Occidente interesado en que en verdad se aísle y disminuya a Irak, pero que no tenga las repercusiones que están logrando? A ver, un escenario rápido ya en estos momentos es difícil de generar, entre otras cosas, porque lo que más rápido podría darse es que se retorne algún tipo de mesa de negociación mediadas por o China, que digamos, no está enfocado en otras cosas en estos momentos, y luego Omán, que además ya fue bombardeado por Irán también. Entonces, Irán, de alguna manera u otra, como lo comenté, se ha disparado en el pie regionalmente y ha un poco destruido esta credibilidad en el mundo islámico chiita y sus ejes económicos de apoyo en la región. Entonces, pero dado todo el daño que se le ha hecho a correcto. Irán, ¿no cabe pensar que ya está neutralizada su capacidad de reacción quizá por 10 años? Yo pensaría que no aún. Wow. Estamos en el quinto, sí, estamos en el 5.º día de conflicto y en teoría bases de inteligencia estadounidense mencionaron que estiman que Irán tiene la capacidad para bombardear durante 2 semanas. Y pasado eso, ya la situación cambia. Yo creo que todavía tenemos que darle tiempo al tiempo para ver cómo se va a desarrollar el escenario. Más con Andrea Balda, cuando lo vamos. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al ser focalizado contra su poderío nuclear y su soporte militar, prueba al mundo que no hay afán de control, sino de defensa del llamado mundo occidental. Grave precedente sientan al no sujetarse a las normas del derecho internacional, porque éstas han servido para blindar regímenes terroristas que sí intervienen en otros estados por sutiles vías. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Sí, encuentra durante todo el mes hasta 30% off en productos para la rutina de higiene personal de toda la familia. Cuidando de toda tu familia todos los días, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente.
El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas. El único autorizado para eso en todos los canales, cableras, redes, plataformas que ustedes ven en pantalla en sus aplicaciones. Y seguimos haciendo el espacio desde el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Toquemos qué le pasa a América Latina con esto. Ya anticipó algo Esteban Santos, la reunión del 7 de marzo es un poco para alinearnos sobre aquello. Él se atreve a decir que nuestra ruptura con Cuba es un guiño a Trump para esa próxima reunión, desconociendo que es una respuesta a una cuestión que hizo Cuba primero, que tendrá algún invento respecto a qué pasó, etc. ¿Qué pasa con nosotros acá? A ver, es una pregunta súper válida. Ecuador puede no ser escenario o estar directamente en este tablero, inmiscuido en este tablero del conflicto, pero sin embargo es sujeto de sus presiones sistémicas, es decir, le afecta la subida de precios del petróleo para bien este contexto, y ya vi que Ecuador está tomando medidas para poder aprovechar esta coyuntura inmediata, pero al mismo tiempo esto lo hace sujeto de presiones fiscales también, presiones al aparataje logístico internacional, a la cadena de suministros, y cuando los precios de las embarcaciones navieras suben, todo sube, entonces Ecuador y luego Latinoamérica también está sujeto a esas sobre presiones. Nuestro alineamiento diplomático, esto profundiza la alianza con los Estados Unidos. Justo ayer, por primera vez, el ejército norteamericano desarrolla maniobras conjuntas con el nuestro, sin decir el nivel de participación. No está claro si fue solo inteligencia, si hubo helicópteros de ellos, si participaron asesores. No está claro que ya estamos más alineados que antes. A ver, sí, por supuesto. A ver, esto... ¿Y eso está bien? Ecuador ya había tomado una posición que ha sido consecuente con su accionar internacional desde que declaró a la Guardia Revolucionaria como actor terrorista. Entonces ya desde ese momento en adelante las decisiones que ha tomado Ecuador en este contexto del conflicto han sido todas consecuentes. ¿Qué debemos sacar a cambio de eso? Lo veremos en la reunión del 7 de marzo. ¿Qué plantearía usted? A ver, y luego también hay que tomar en cuenta que la reunión del 7 de marzo en principio es para hablar de cómo se va a aplicar la doctrina de Don Robo en América Latina. Ajá. Y luego de pensar en China y su rol en la región también. En ese sentido, para Ecuador es un balance fino porque, nuevamente, y como mencionamos más temprano con el tema de España, cualquier posición implica costos de oportunidad. Entonces, en pocas palabras, al público que no está familiarizado con esto, explíquele qué es la doctrina Monroe, que es un giro y adaptación de lo que es la doctrina Monroe. Efectivamente, a ver, entonces la doctrina Monroe es esta doctrina proclamada por Donald Trump en la que Estados Unidos vuelve a mirar América Latina con ojos de amor y quiere un poco dejar de solventar esa posición de influencia china en América Latina y contrarrestarla. Con la conclusión final de Andrea Balda, volvemos enseguida. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al ser focalizado contra su poderío nuclear y su soporte militar, prueba al mundo que no hay afán de control, sino de defensa del llamado mundo occidental. Grave precedente sientan al no sujetarse a las normas del derecho internacional, porque éstas han servido para blindar regímenes terroristas que sí intervienen en otros estados por sutiles vías. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya que estábamos hablando de la repercusión de lo que está pasando con Irán en América Latina, cabe recordar estas palabras de Constantino de Miguel ayer en Del Día a la Noche, donde de alguna manera también abordamos este tema. Irán, la República Islámica, es una amenaza
para el mundo libre, es una amenaza para sus propios ciudadanos, para los europeos que no quieren enterarse, que están más cerca, pues reaccionan tarde y mal, algunos muy mal, como es el caso de España. Entonces, bueno, aquí estamos alejados de ese escenario bélico, pero sin duda el planeta tenemos solamente un planeta y estamos todos interconectados y las cosas terminarán afectando también a Hispanoamérica de alguna forma. En el caso de Ecuador yo creo que estamos bien situados porque, bueno, aquí se conjuró ya hace tiempo el peligro, se ha conjurado en el caso de Venezuela, Cuba es la siguiente ficha de dominó que quizá caiga, esperemos. Entonces, el hemisferio americano es un poco la retaguardia de un escenario bélico que está muy lejos, pero que todo termina afectando. Y retomo ahí específicamente lo de la amenaza. Es una amenaza para América Latina. Irán, ya quedó claro que por ahora no es lo bélico. En todos los otros aspectos, o con lo que Constantino Miguel mismo cita neutralizado aquí por el socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Bolivia, etcétera, lo que estamos es paranoicos. A ver, yo no lo contemplaría como una amenaza actual. Nuevamente, creo que Irán además se ha visto bastante golpeado en los últimos años y sus capacidades de trabajo en red y de sus actores proxy también se ha visto bastante golpeada desde el 2024 en adelante. De hecho, es uno de los motivos por los que el ataque sucede, digamos, ahora. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué no hemos hablado? Y usted me preguntó eso y me acabo de los iraníes. No hemos hablado de los iraníes que son, digamos, el elemento más importante de toda esta conversación. Y creo que si el resultado final de lo que sea que estamos viendo en este momento es un Irán que se empieza a preocupar más por sus ciudadanos y por la situación económica de Irán como Estado, en vez de estas misiones teocráticas, ya eso de por sí es victoria, en las palabras de Kissinger. En el momento en que Irán se convierta en una nación y no en una causa, ya eso es una mejora. Se puede pedir que separa a una nación de parir, quiero decir, en este trance, dadas las condiciones, la represión que ha habido, aunque el germen cultural y democrático y libre está allí expandido. ¿Se puede desear? Sí. Sí, siempre podemos ¿Se puede desearlo. creer? Podemos crearlo, y esa es una pregunta maravillosa que apunta a esta noción de cambio de régimen del que Estados Unidos, además, vale decir, se ha desmarcado. Y claro, vamos a ver, se ha instado a la ciudadanía a tomar el poder con sus propias manos, pero mientras la guardia iraní no caiga, eso no es una posibilidad. Me salto una realidad acá, otra rapidísima. Te digo, sus conceptos siempre me suscitan otras preguntas. ¿Estados Unidos se ha desmarcado también de esa realidad en Venezuela? Bueno, en Venezuela tiene un modelo administrado, no se ha desmarcado. De hecho hay un montón, yo no sé si usted vio, me parece que ayer o antes de ayer hubo un reporte de Reuters en el que decía que se preparaba una causa penal contra Delcy Rodríguez, y después luego salió a desmentir esa noticia, pero cierto o no, igual es un mensaje que se ha enviado. Entonces, de una manera u otra, es una transición administrada en la que Estados Unidos escoge cuándo y dónde apretar las tuercas. Andrea Balda, estoy seguro que tanto para la audiencia como para mí ha sido un placer oírla y entender su enriquecedora perspectiva. Muy agradecida. Quiero cerrar con lo que dijo esta analista en uno de sus recientes tweets que cité porque me impresionó su advertencia, su presentimiento, su admonición, como quiera que lo quieran tomar. Porque eso es realmente lo importante de esto. Decía ella, hasta lo que hemos visto ahora, este es un caso en el que la victoria podría producir un problema mayor que el que resuelve. Hay que ocuparnos de eso, en el pequeño o gran papel que nos corresponda, en lo que tengamos que decir como país en la cumbre del 7 de marzo, en nuestra posición a propósito de lo sucedido hoy en Cuba, en nuestro trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en todo, en lo que nuestra pequeña voz de aliado estratégico de los Estados Unidos pueda servir. Nos debemos preocupar de lo que nos recordó Andrea Balda al final, el pueblo de Irán. Esos son seres humanos también. Y la mayoría no son islámicos, fundamentalistas, fanáticos, teocráticos. La mayoría no. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Sí, encuentra durante todo el mes hasta 30% off en productos para la rutina de higiene personal de toda la familia. Cuidando de toda tu familia todos los días, ahí está Pharmacy. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.